Vamos a abrir la Biblia en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. La epístola de Santiago capítulo 1. Vamos a leer versículos 26 y versículo 27. Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Amén. Dice la Escritura: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén, amén y amén. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Voy a hablar, hermano, le he puesto por título a este mensaje: la religión pura, la religión vana. La religión pura, la religión vana. Amén, amén. Sé que para muchos que escuchen este mensaje les podrá sonar un poco extraño. Y digo extraño porque comúnmente decimos a muchas personas: Cristo no es religión. Amén. O decimos: no te voy a hablar de religión como tal. Y no, la intención es el hecho de poder llevar el evangelio puro y lo consistente y la esencia de lo que realmente significa nuestra relación con el Dios que nos creó y que nos hizo a su imagen y semejanza. No obstante, al decir de esas palabras, muchas veces nosotros nos encontramos que Santiago habla de esta forma: si alguno se cree religioso, y en el versículo 27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios es. Y entonces quizá pueda existir alguna confusión, controversia en cuanto a este término o al entendimiento que podamos tener con respecto a esto. Le pido al Señor que podamos comprender esta mañana. Creo que no voy a terminar hoy este tema, pero le pido al Señor que Él mismo, ¿verdad?, pueda traer a su corazón y a mi corazón la convicción correcta de esto, el entendimiento correcto de esto, para que nosotros podamos comprender y entender las intenciones, hermano, del Señor cuando inspiró a Santiago a escribir estas palabras. Y yo quiero abrazar el hecho de que la Biblia dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Por tanto, Santiago no escribió esto por su propia manera de pensar o sus propias convicciones o su propia inspiración, sino que lo hizo bajo la inspiración del Espíritu que estaba en él. Amén, amén. Hablar de la religión a menudo resulta quizá un tema controversial entre los creyentes, entre los cristianos, por lo menos entre la cristiandad, aquellos que hemos abandonado una cierta manera de vivir, una manera de vivir no agradable al Señor, basada en nuestras propias pasiones,
nuestras propias maneras de pensar hacia la manera de Dios, sobre todo a la cristiandad, porque creo que quizá el mundo no tiene problema con eso, con hablar de la palabra religión y aplicarla cada quien. Pero quizá nosotros como creyentes sí podamos tener de alguna manera un poco de controversia con respecto a aquello, porque ciertamente Dios es Dios, Cristo es Cristo, Él es la esencia de todo. ¿Cuántos dicen amén? La religión no te llevará al cielo. Ninguna religión, digámoslo en esencia. Por eso le estoy diciendo que hoy, mientras usted está escuchando este mensaje, usted pueda estar, hermano, abierto en su corazón para comprender la intención que Santiago, el Espíritu de Dios a través de Santiago pudo haber tenido para que quedara registrado estas palabras en las Escrituras, que son veraces, y lo podamos comprender a manera personal, sobre todo, y podamos hacérselo entender a muchos que son religiosos. Amén. Partiendo de esa premisa de cuál controversial pueda resultar hablar en estos términos en nuestro entorno, por aquello de que algunas personas tienen diferentes puntos de vista o maneras de pensar respecto al significado de esta palabra religión, usted y yo podamos comprender claramente cuál es la intención de Santiago al escribir esto que escribió aquí en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Y comenzaré refiriéndome al hecho de que existen, hermano, un considerable número de religiones en todo el mundo. Un sinnúmero de religiones. Y se estima que quizá popularmente puedan existir, o se afirma que pueda existir alrededor de unas 4.000 o 4.300 religiones a nivel del mundo. Entre 4.000 y 4.300 religiones en todo el mundo. Pero en sí esta cifra pudiera ser muy discutida, si realmente es este número o quizá puedan haber más o menos. Pero se estima que alrededor de ese número, hermano, puede existir acerca de religiones entre los hombres en todo este globo terráqueo. Muchas de ellas incluyen sistemas de creencias, y quizá en muchas de ellas sistemas de creencias extintos ya, que ya no se practican en la actualidad. De modo que quizá han venido quedando en el tiempo, quizá a través de la historia, de los tiempos, han quedado relegadas. Todas estas formas incluyen un sistema de creencias sobre lo divino, generalmente, cuando se habla de religión. Todas esas formas de religión incluyen un sistema de creencias que se basan en lo divino y de cómo se relaciona con el mundo. Ese sistema de creencias acerca de lo divino y de cómo se relacionan esas creencias con el mundo que nos rodea.
La mayoría también implica una actitud de admiración hacia lo divino. Espero que usted pueda estar de verdad atento a lo que voy a transmitirle esta mañana. La mayoría implica una actitud de admiración hacia lo divino, algo divino. Y un patrón de acciones. Estaríamos hablando entonces de rituales e inclusive de algún tipo de código ético. Algún tipo de código ético fundado principalmente bajo los propios patrones humanos o pensamientos humanos o conceptos humanos o ideas humanas. Amén. Sin embargo, lo más común es que se refiere a las formas en que los humanos se relacionan. ¿Cómo se relacionan los humanos con esa divinidad? Hablando de religiones, recuerdo que le estoy hablando de religiones en forma general, ¿verdad? Que generalmente, valga la redundancia, tiene que ver, hermano, con creencias sobre lo divino. Lo más común, aunque ella está, cada religión, ¿verdad? Implica una admiración hacia lo divino, también tiene patrones de acciones basados en rituales y códigos éticos, te decía ahora. No obstante, lo más común es que se refiere a las formas en que los humanos se relacionan con eso divino o con esa divinidad. Nosotros hablaríamos entonces de una presencia o pluralidad de tal presencia o una fuerza. A veces también esa fuerza interpretada como un plural, fuerzas detrás de esa religión o más allá, o que impregnada o que está impregnada por la realidad sensible y que está condicionada por esa realidad sensible, pero que esta realidad sensible no condiciona esa divinidad. En fin, hermano, son tantas las religiones que existen que algunas quizá ni usted ni yo las hemos podido escuchar, mencionar, oír, y mucho menos saber de qué se trata. Ahora bien, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan de forma generalizada sobre cuestiones religiosas. Cada palabra de estos escritos, hablando del Antiguo y Nuevo Testamento, se centran, hermano, de una forma u otra en la relación entre el Creador y la criatura. Y note que ahora le estoy hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, de modo que le estoy ubicando a usted en la Biblia. Y de manera generalizada, hermano, cuando nosotros examinamos quizá todo aquel contenido acerca de las cosas que el Señor permitió ser escritas en el Antiguo y Nuevo Testamento, de manera generalizada, de forma generalizada, trata de alguna manera de cuestiones religiosas. Cada palabra de esos escritos se centra de una forma u otra en la relación entre el Creador y la criatura, Dios y los hombres. De manera específica, los hombres. Cada línea gira en torno a ese centro de gravedad temático.
¿Cómo se relaciona el Creador con su creación? Especialmente con los seres humanos, usted y yo. Y cómo la humanidad se relaciona y o debería relacionarse con el Creador. ¿Comprende? Cada línea, hermano, cada línea de la Escritura en sí gira en torno a ese centro de gravedad, de tema. ¿Cómo es que Dios se relaciona con su creación? Y especialmente con nosotros. Pero también de aquí para allá, cómo la humanidad, cómo los seres humanos nos relacionamos con el Creador. De hecho, cada línea de las Escrituras busca evocar, hermano, en nosotros, los lectores de la Biblia, formas correctas de relacionarnos con Él. Formas correctas de relacionarnos con Él, con el Creador. En ese sentido, entonces, nosotros pudiéramos decir de alguna manera que hablar de religión pudiera ser un tema predominante de las Escrituras. Amén. Y Santiago se refirió a ello, hablando a creyentes. Un creyente, alguien que había venido a la fe, involucra, hermano, esa palabra, lo que nos da de alguna manera una idea a nosotros de que hablar en este término, religión, de alguna manera, hermano, es un tema que predomina en las Escrituras. Sin lugar a duda, la Biblia habla de todas las criaturas. La Biblia habla de todo lo que hay, hermano, de todo lo creado. Y habla de esta manera como que las criaturas, hermano, resuenan ante Dios. Y ellas mismas cumplen su mandato y ellas mismas se regocijan ante su Creador. Y la Biblia habla también que inclusive se regocijan ante Él y dice con cánticos de alegría y con alabanza. Quiero llevarle a usted a algunas escrituras, y hay muchas, pero quiero llevarle quizá a uno de los libros en los cuales encontramos nosotros relación con lo que le acabo de decir a usted, con el hecho de que las criaturas resuenan ante Dios y cumplen su mandato y se regocijan con alegría y con gozo, con cánticos de alegría y alabanza. El Salmo 148, por ejemplo, toda la Escritura fue inspirada por Dios. Y en el Salmo 148 dice: la creación alaba al Señor, el título. No sé en su Biblia cómo está escrito, pero aquí en mi Biblia dice: la creación alaba al Señor. Y dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Fíjate cómo comienza, dice: desde los cielos. Alaben a Jehová desde los cielos. El primer lugar donde se alaba al Señor. Alabadle, dice luego, vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó. ¿Y fueron qué? Creados. Versículo 6. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra. ¿Vio usted? Ahora desde la tierra. Los monstruos marinos y todos los abismos.
el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. ¿Ve usted cómo desde arriba, no es cierto? Alaben al Señor desde los cielos y luego baja a la tierra. Y fíjese que ¿qué fue lo primero que creó el Señor? De las cosas primeras que creó el Señor. El Señor puso el sol, la luna, fue como de arriba para abajo, ¿no? Y luego puso a los animales. ¿Ve usted el orden en que ha venido inclusive este salmo? Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la bestia y todo animal, reptil y volátiles. Y luego en el versículo 11 dice, los reyes de la tierra. Y entra el hombre. ¿Qué fue lo último que creó el Señor? Al hombre. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes, también las doncellas, los ancianos, los niños, alaben el nombre de Jehová. Alaben. Plural. ¿Ves? Alaben todo lo que ha dicho el salmista, todo lo que Dios ha hecho desde arriba hacia abajo. Dice, alaben, está en plural. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. La creación alabe al Señor. ¿Notó usted cómo el mismo Espíritu de Dios lleva al salmista, hermano? ¿Cómo comenzó Dios desde arriba hacia abajo? Y el orden en el que comenzó. Y por último habla de los hombres, los reyes, dice, las doncellas, el pueblo a él cercano. El Salmo 103, versículos 21 y 22. Salmo 103, versículos 21 y 22. Permítame leerle esos versículos en la Nueva Traducción Viviente, para que usted vea cómo dice, hermano. El Salmo 103, le dije, ¿verdad? Versículos 21 y 22. Dice, déjeme señalarlo aquí primero, 21 y 22. Dice la Nueva Traducción Viviente, Salmo 103, 21, 22, dice, sí, alaben al Señor, ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy alabe, ¿a quién? Al Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor. La traducción al lenguaje actual dice, y ustedes, sus ejércitos, que están a su servicio y cumplen su voluntad, alaben a mi Dios. Y ustedes, sus criaturas que llenan todos los rincones de todo lo que existe, alaben a mi Dios. Yo, por mi parte, dice el salmista, alabaré a mi Dios
con todas las fuerzas de mi ser. ¿Cuántos dicen amén? ¿Con todas qué? ¿Las fuerzas de qué? De mi ser. La Escritura decía por allá, amad a Dios con todas las fuerzas. Amén. Con todas las fuerzas. Pero hermano, la preocupación de los textos bíblicos es promover principalmente entre la humanidad creencias correctas. Y se dice en la humanidad porque solamente el hombre, usted y yo, fuimos creados de manera especial, semejante, a imagen a nuestro Creador. Algo que nos distingue, hermano, de los monstruos marinos, de los reptiles, de los volátiles, como leíamos en ese Salmo 148. Usted y yo, la preocupación, hermano, principal que nosotros encontramos en los textos bíblicos, la palabra de Dios, es promover entre la humanidad, entre nosotros, los seres humanos, creencias correctas. Y hemos hablado de religión, de 4.000 o 4.300 religiones que tienen sus creencias, rituales e inclusive códigos morales de ellas mismas. Pero lo que encontramos nosotros a través de las Escrituras, hermano, es la preocupación de Dios por promover entre la humanidad, los hombres, creencias correctas acerca de Él. Actitudes correctas hacia Él y una conducta correcta ante el rostro de Él. Bíblicamente, la religión, hermano, tiene que ver con las respuestas humanas al Creador. Bíblicamente hablando. Y es quizá la intención que nosotros podemos encontrar en Santiago cuando pronuncia esa palabra en sus escritos. Ahora bien, el hecho de que la religión tenga un lugar en la vida humana, ¿la tiene o no la tiene? ¿Tiene la religión un lugar en la vida del ser humano? Hermano, donde quiera que usted vaya, si usted va allá a lo más profundo de la selva amazónica, que es de las más grandes, o si no es la más grande del mundo, usted va a encontrar allá, hermano, en el entorno de esa humanidad que hay allí, hermano, esa realidad religiosa. Amén. De modo que el hecho de que la religión tenga un lugar en la vida humana se debe a dos realidades fundamentales. La primera es que nosotros los seres humanos, hermano, fuimos creados a imagen de Él. Fuimos creados a su imagen. Y usted recordará lo que dice la Escritura por allá en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. Leamos la Biblia, hermano, porque la Biblia está para que la leamos. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagámoslo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre. ¿Y lo creó a cómo? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra, ¿qué? Los creó. Fíjese el énfasis, hermano, que las Escrituras hacen. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y vuelve y reitera, a imagen de Dios lo creó. Amén. A imagen de Dios
lo creó. El Salmo 8, Salmo capítulo 8, versículos 4 y 5 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Estamos hablando acerca de, hermano, de una de las realidades fundamentales, que es el hecho de que los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. El salmista está aquí preguntando al Señor: Señor, ¿qué somos nosotros para que tú tengas memoria de nosotros de manera especial? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Porque eso hizo el Señor, hermano, cuando hizo al hombre. Lo coronó de honra y de gloria al darle la posición que le dio en la creación para señorear sobre toda la creación. Y el hecho mismo de que hayamos sido creados a imagen de Dios, hermano, por tanto Dios entonces puede dirigirse a nosotros, a los seres humanos, y es capaz, hermano, de dar respuestas apropiadas a nosotros. Dios es capaz de dar respuestas apropiadas a nosotros, porque de hecho el ser humano, indagando sobre la divinidad, hermano, es que ha resurgido en creencias distintas y lo que comúnmente nosotros llamamos religiones, porque el hombre se pregunta. Pero el hecho de que Dios nos ha hecho a su imagen, a su semejanza, hermano, por tanto Dios puede dirigirse a nosotros, a los seres humanos, y es capaz de dar respuestas apropiadas a nosotros. Lo que comúnmente pudiéramos llamar nosotros verdaderas creencias, sanas actitudes y sanas conductas. Y número 2, la segunda realidad es que el Creador se ha revelado a la humanidad. El Creador se ha revelado a la humanidad y continúa, hermano, dirigiéndose a ella, a esta humanidad, a usted y a mí. Él continúa haciéndolo. Todo el mundo visible proclama que su Creador ha estado y sigue trabajando. Amén. Toda la creación, todo lo que vemos. Juan en el capítulo 1 dice: y todas las cosas por Él subsisten. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 17 dice: en Él somos y vivimos. ¿Y qué más? Y nos movemos. Y no solo nosotros, sino que toda la creación se sostiene por el poder de Dios, aquel que le creó. Y a su nombre. Todo el mundo visible, hermano, proclama que su Creador ha estado y sigue trabajando. Todo el mundo visible refleja su poder, su sabiduría, su justicia, gloria y bondad. En el Salmo 19, el salmista escribía lo siguiente, y usted y yo lo hemos escuchado, lo hemos leído. Dice: los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Los cielos lo cuentan, dice. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Escuche lo siguiente, dice: un día emite palabra otro día. ¿Usted escuchaba alguna vez al día hablar? ¿No es cierto que no? Pero lo que está diciendo es que el hecho de que
vemos un día, 24 horas y todo lo que ocurre, hermano, está contando, está dándonos a conocer la gloria de ese Dios que lo creó y lo hizo de esa manera. Reflejan su poder, reflejan su sabiduría. Ese día que vemos cada día, hermano, lo que ocurre cuando vemos los cielos y todo lo que ocurre en los cielos, el firmamento, todo eso emite, hermano, la realidad del Dios que ha creado todas las cosas. Versículo 3 dice: y no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Amén, amén. En Hechos capítulo 17, ahora voy a llevarle a usted al Nuevo Testamento. Libro de los Hechos, capítulo 17. Allá atrás el salmista, años antes de Cristo, antes de que el Mesías se manifestara. Ahora después, el apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 24 al 29, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida. ¿A quiénes? A todos. Y aliento, ¿y qué? Y todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Para qué? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen ¿a quién? ¿Para qué nos puso el Señor aquí en esta tierra? Hay propósito, ¿no es cierto? Dios no nos hizo por hacernos. Dios nos hizo ¿para qué? Para que busquemos a Dios. Si en alguna manera, dice el apóstol está siendo inspirado por el Espíritu de Dios, de modo que estas no son palabras humanas como tal. Dice: si en alguna manera, palpando al menos, puedan hallarle, aunque ciertamente, en realidad, Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y ¿qué? Y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tendrá alguna relación esto con la palabra religión que estamos hablando hoy? Amén, amén. La religión de una persona, hermano, la religión de una persona, hablar de la religión de una persona, de un ser humano, suele ser la principal fuente de sus creencias éticas y morales, generalmente. Cuando se trata de creer en algo o de principios morales o ética, generalmente se piensa en esta palabra religión.
Y hablar de religión nos conlleva a eso, creer. Hablar de religión nos lleva a creencias, pero también incluye ética y moral, ¿verdad? Usted ha escuchado por ahí que dicen algunas personas, es que la religión me lo prohíbe. O le dicen a alguien, te lo prohíbe la religión. Entonces, de alguna manera eso suena a algún tipo de ética o moralidad. Para muchos la religión es una fuente de gran consuelo también. Y tal vez incluso de propósito. Amén. La religión, hermano, o sea, pensar en que la manera en que la humanidad se relaciona con lo divino, como hablábamos ahora, abarca la vida humana en su totalidad de otras dos maneras. En primer lugar, los seres humanos son creados a imagen de Dios. Usted dirá, pastor, pero ya lo dijo. Sí, ya lo dije. Pero le añado algo más aquí. Para ser sus administradores. Los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Para ser sus administradores de la creación. Como vocación. Como algo a lo que debemos dedicarnos. Hemos sido llamados como vocación y no como pasatiempo. Cuando Dios crea al hombre, hermano, le dice, le da autoridad para que se señoree y administre todo lo que él pudo ver cuando fue creado. Y le delegó una responsabilidad. No lo puso como un pasatiempo, inclusive le dijo, le delegó a él el nombre de los animales. ¿La Biblia dice eso o no lo dice? De modo que entonces el que hoy se llama león, se llama así porque Adán le puso el nombre, ¿no es cierto? Entonces, fíjense la responsabilidad. Por algo será que la misma creación gime con dolores de parto. Porque el hombre no es buen administrador. Mi estimado hermano, fíjese usted la responsabilidad que tenemos. Algunas veces, algunos creyentes ven siempre el hecho del cristianismo, el evangelio, y lo centran solamente dentro de las cuatro paredes donde se lleva a cabo una cantidad de ceremonias y de cosas. Pero hermano, el hecho de haber sido creados a imagen de Dios nos conlleva una responsabilidad muy amplia. Entre las cosas que Dios, hermano, le puso al ser humano, aquel que hizo a su imagen y semejanza, es el hecho de ser sus administradores de lo que Él creó. Amén. Cualquiera que sea la manera en que actúe sobre la creación, los hombres lo deben hacer como administradores fieles o quizá infieles de la obra de Dios. Tienen dos caminos. Uno, que lo hagan como administradores fieles, o número dos, que lo hagan como administradores infieles de la obra del Señor. ¿Amén o no amén? En segundo lugar, los seres humanos viven y prosperan en todo lo que emprenden solo por los dones y bendiciones de Dios. ¿Escuchó eso?
En segundo lugar, los seres humanos vivimos y prosperamos en todo. ¿En cuántas cosas? En todo. Solo por los dones y bendiciones de Dios. Génesis 1, 28 al 29. Génesis capítulo 1. Vamos allá atrás. ¿Qué dice la Escritura? En el capítulo 1, versículo 28. Esto viene de aquellos versículos que leímos antes. Y creó Dios al hombre, lo hizo a su imagen. A imagen de Dios los creó. Un varón y una hembra los creó. Y el versículo 28 dice: y entonces los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Amén. Fíjese lo que le dijo en el capítulo 9 de Génesis, versículos 1 al 3, a Noé. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esto después del diluvio. ¿Recuerda? El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. ¿Ve usted lo que dice? En vuestra mano son ¿qué? Entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado. Todo. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? En Deuteronomio capítulo 7, versículo, vamos a leer el versículo 12 y 13, dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Versículo 13, y te amará. ¿Quién es el que amará aquí? El Señor amará, ¿no es cierto? Porque está hablando aquí de hombres que han oído sus decretos y los han guardado y los han puesto por obras, ¿verdad? Y han guardado su pacto. Dice: y te amará, por ello te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Amén. Estamos hablando, hermano, de un primer lugar, en un primer lugar, una primera manera como la religión abarca la vida humana en su totalidad. Porque aquí está involucrado el Señor. Fíjese que el Señor está hablando, habla de un pacto en primera instancia, habla de la misericordia, luego dice: y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá tu fruto, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite. Fíjese en todo lo que Dios se involucra. Fíjese todo lo que involucra nuestra relación con Dios.
Y estamos hablando de religión, ¿no? En segundo lugar, los seres humanos viven y prosperan, aunque las religiones suelen ser muy diferentes, ¿lo son o no lo son? Creo que sí. De alguna manera, en términos generales, hermano, cada vez que sale una religión nueva, que pudo haber salido una religión nueva, tenía algo más que añadir quizá a otra o a otras. Pero aunque las religiones suelen ser muy diferentes entre sí en cuanto a la teología y en cuanto a práctica, se puede argumentar, hermano, que la mayoría de ellas, de las religiones que existen, se centran en dos temas aquí, podemos decir nosotros, casi universales. Escuche esos dos temas. A lo que las religiones que existen hoy en día, aunque son diferentes de alguna manera en su teología y en su práctica, hay dos cosas que generalmente las caracterizan. La primera es cómo comportarse aquí en la tierra. ¿Cómo me comporto aquí en la tierra? ¿Cómo vivo? ¿Verdad? Y la segunda, ¿qué esperar cuando muramos? Primero, ¿cómo me comporto aquí en esta tierra? Cuando hablamos de religión, en términos generales, esto las caracteriza de manera universal. Lo primero es cómo me comporto aquí en la tierra. Medite, hermano, inteligentemente. ¿Cómo me comporto aquí? Es lo primero. Y lo vemos nosotros en las religiones que quizá podemos de antemano tener a la vista. ¿Cómo me comporto? Pero lo segundo es, ¿qué me espera cuando muera? Interesante, ¿verdad? Gloria a Dios. Voy a dejar allí. Voy a dejar allí. Espero que usted se pueda interesar, hermano, por estos aspectos que la palabra del Señor nos muestra. Amén. Para que podamos entender muchas cosas, hermano. Gloria al Señor. ¿Puedes ponerse de pie, hermano? Esta mañana. Que Dios nos dé entendimiento, sabiduría, para que nosotros podamos comprender todo, hermano, el entorno, todo el entorno que nos rodea con respecto al hecho de que, hermano, hemos sido creados por Dios y que todo lo que somos, vivimos, hacemos, está relacionado con Él. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Cierre sus ojos ahí donde estás. Y pídale al Señor hoy, diciéndole, Señor, ayúdame a entender y a comprender tus propósitos. No desde mis propios pensamientos, perspectivas. Porque cuando hacemos esto,